Germán, buenos días. Bueno, ante todo, gracias por venir. Ayer fueron las elecciones. Queríamos saber si vos participaste de la cobertura. Bueno, sí, ayer fueron las elecciones. Participé de una cobertura especial de Radio Blue hasta muy tarde, hasta eso de las 2 de la mañana, de hecho. Había empezado a las 6 de la tarde y fue, la verdad, una cobertura bastante rara. Porque fue sorpresiva, nos fuimos encontrando con cosas que no esperábamos y además hay una cosa que tiene que ver con todas las coberturas de elecciones, que es que previo a que se conozcan los datos oficiales, lo que hay es todo un momento muy grande en donde se construye situaciones, hipótesis y situaciones que no tienen mucho que ver con la realidad hasta que aparece un dato oficial que pueda confirmarlo o no. Bueno, los resultados fueron muy sorpresivos, principalmente porque las encuestas daban otras cosas. ¿Cómo fueron manejando los periodistas esta información? Bueno, eso fue un punto bastante interesante de la cobertura de ayer, y es que en los últimos meses, desde las PASO en adelante, todas las encuestadoras daban resultados parecidos, que eran 20% para Massa, 30% para Macri, 40% para Scioli. Y esos números se mantuvieron estables hasta, te diría, el jueves, que se conocieron los últimos datos, y los bocas de urna, que se dieron a conocer el mismo día, de manera completamente trucha e ilegal, pero que se filtraban por distintos lugares, daban lo mismo, que estaban 40, 30, 20, con la duda de si iba a haber o no iba a haber un balotaje. Era básicamente la duda que todos teníamos, digo, ¿va a llegar a sacar esos 10 puntos de diferencia superando el 40% Scioli, o finalmente Macri va a terminar forzando un balotaje? También había dudas con respecto al lugar de Massa, ellos mismos decían que estaban en un segundo lugar, y todo esto tiene que ver con que la información que uno da en la cobertura de elecciones, en la previa, tiene que ver con la intención de voto y después tiene que ver con los votos, pero siempre son números y los números son manipulables. Entonces estamos un poco a merced de eso. Los datos oficiales se conocieron recién después de la medianoche. ¿Cómo fue cubrir una nota sin tener datos oficiales? Bueno, la verdad que es complicado, y más que nada fue complicado porque las encuestas, como te decía, daban otra tendencia, y a medida que empiezan a hablar los candidatos, empieza primero a hablar Scioli, después sale a hablar Massa y después sale a hablar Macri. Parecía como que estábamos viendo una obra de teatro, pero al revés, porque era como que ellos veían lo que estaba en el escenario y nosotros veíamos lo que estaba en la trastienda, la bambalina, digamos. Lo veíamos a ellos corriendo, moviéndose. Uno nos decía primero, Scioli volvía a instalar la campaña y decir, sin decirlo, que había balotaje. Después salía Massa a reconocer que estaba tercero y que Macri había entrado al balotaje, y después Macri salía a hablar de que ya estaba en balotaje, en un tono de alegría total, y vos le das a actualizar a la página de resultados de la Dirección Nacional Electoral y estaba en blanco. O sea que fue una situación muy extraña. Ellos evidentemente tenían datos que se iban filtrando a través de fiscales, y además que se iban filtrando a través de la Dirección Nacional Electoral, pero fue muy raro porque la ciudadanía no tenía esos datos y recién se dieron a conocer a las 12 de la noche, pasadas las 12 de la noche, cuando estaba el 60% de los votos contados. O sea que fue muy extraño, y aparte se contradijo totalmente con las encuestas, que volvieron a demostrar que no están sirviendo como un instrumento para predecir qué es lo que va a pasar. Bueno, ¿y cuáles son las medidas que podrían tomarse para evitar una situación como esta en una futura próxima elección? La verdad que es complicado porque hay algo que pasa ya de base, y es que la Dirección Nacional Electoral es un organismo técnico que cuenta los votos, pero depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que a su vez depende del Poder Ejecutivo, de la Presidencia. Es decir, que lo que termina pasando con la Dirección Nacional Electoral es lo que pasa con casi todos los organismos estatales, que es que se terminan partidizando y jugando un rol más político que institucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dan a conocer los datos tarde a la noche, cuando está el 60% ya escrutado, porque se dan cuenta que tenían datos que les eran adversos, es decir, que estaban perdiendo y querían esperar a que siga el recuento a ver si eso se terminaba de dar vuelta, cosa que no pasaba. Empezaba a pasar el tiempo, ellos ya tenían los datos, hacían anuncios con respecto a eso, y la verdad que lo que termina pasando es que, bueno, uno dice, por ahí la Dirección Nacional Electoral
debería ser un organismo independiente, controlado por distintas fuerzas políticas. ¿Cómo se puede hacer con eso? Esa podría ser un paso. Con respecto a las encuestas, la verdad hay mucha duda, porque es algo que pasa en todo el mundo, esto de que hay grandes errores. Intentan dar rangos ya de posibles resultados y no directamente un resultado puntual, pero por ahora no hay mucha respuesta. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias entonces. Gracias a vos.